Al Vuelo llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat. Con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, el Congreso aprobó admitir a debate la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Recordemos que esta se sustenta en 20 puntos, como las visitas a la Casa del Pasaje Zarratea, las designaciones de ministros cuestionados, la filtración de la prueba docente, algunas contradicciones y mentiras cometidas por Castillo durante las investigaciones fiscales, la existencia de un gabinete en la sombra conformado por el equipo de asesores del presidente, la intención de someter a consulta popular una salida al mar para Bolivia, el caso del consorcio Tarata 3 y las recientes declaraciones de la lobista Karelyn López ante la Fiscalía. Se trata de una iniciativa multipartidaria presentada por el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, que ha contado con el apoyo de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú. Como ordena la Constitución, ahora le corresponde al presidente hacer sus descargos, para lo que puede ir solo, acompañado por un abogado, o enviar al abogado a hacerlo en su nombre, en una comparecencia que ocurrirá este lunes 28 de marzo a las 3 de la tarde. Van a pasar 2 semanas hasta este día en lo que se conoce como periodo de enfriamiento, que está pensado para permitir que los parlamentarios no lleguen influenciados por los ardores de la coyuntura y más bien puedan tomar una decisión serena y meditada. Pero en este caso podría tratarse más bien de un periodo de calentamiento, encendido por las amenazas emitidas este fin de semana por el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco o por alguna nueva investigación periodística como las que vienen apareciendo con bastante frecuencia para implicar al círculo íntimo del presidente. Otro factor que puede acalorar los compases previos a la presentación de Castillo puede ser el propio Castillo, que presentó una solicitud aprobada por el Congreso por la que irá mañana ante el Pleno a ofrecer un mensaje a la representación nacional. Un mensaje que, a decir del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, incluirá algunas sorpresas. Se trata de un gesto bastante obvio por el que Castillo pretende demostrar que no tiene nada que temer y de paso desinflar el argumento de quienes apoyan la vacancia para que asista a rendir cuentas ante el Congreso. A ellos les está diciendo el presidente que no hace falta un proceso de vacancia para que acuda ante el Pleno. De todos modos, habría que explicarle, de paso, al ministro Torres que el gobierno de Pedro Castillo ha sido básicamente un solo de sorpresas, la mayoría de ellas bastante penosas, y que lo ideal para una democracia es que no haya sorpresas y el curso de los hechos sea predecible. O para ponerlo en otras palabras, que lo mejor para un país es que su política sea aburrida. Por el momento, Pedro Castillo parece contar con los votos que le garantizan la permanencia en el cargo, cosechados a punta de cuoteo y alianzas estratégicas como las que sostiene con ese sector de Acción Popular conocido como los niños, aunque vivimos tiempos de tanta inestabilidad que este desenlace puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. El día de hoy vamos a hablar justamente de este tema y para ello vamos a contar con la presencia de Ana Neira, ex ministra de Justicia, y César Azabache, ex procurador anticorrupción. Estamos con Ana Neira, ex ministra de Justicia, a la espera de la llegada de César Azabache, ex procurador anticorrupción. Muchas gracias, Ana, por tu participación en Al Vuelo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Raúl. Gracias. Encantada de estar contigo. Igualmente, he tratado de describir más o menos lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿Qué viene ahora, a partir de este momento? Bueno, ahora probablemente van a pasar dos cosas, ¿no? Lo primero, que está vinculado específicamente con la vacancia, que tiene que ver con que el presidente decidirá cómo va a ser ejercer su derecho de defensa. Como tú decías, puede ser que él vaya directamente, puede ser que vaya su abogado, puede ser que vayan juntos, esto va a ser todavía el 28. Pero en eso, un elemento que no está vinculado con la vacancia, pero tendrá implicancia, va a ser lo que pase mañana, ¿no? Sí. Mañana habrá que escuchar qué es lo que finalmente dice el presidente. Veía el debate, ¿no? Y el congresista Montoya decía, ojalá que no hable sobre la vacancia, pero yo creo que justamente la idea de lo de mañana es adelantar un poco algunas respuestas. Yo creo que
el inicial objetivo del gobierno era que con esto no se admitiera el pedido de vacancia, ¿no? Porque las explicaciones y eventualmente las preguntas las pudiera absolver en ese espacio, el espacio de esta información que él daría al Pleno, cosa que ahora ya no va a pasar porque van a darse las dos cosas, ¿no? Yo creo que va a depender mucho, como digo, de qué suceda específicamente con el presidente mañana y su mensaje. En teoría, parecería que va a ser un mensaje de defensa, como digo, de lo que se le ha imputado, estas 20 razones que tú resumías bien sobre el pedido de vacancia, pero esto de las sorpresas, yo no sé realmente qué se está pensando como potencial respuesta, ¿no? Y hay una cuestión que creo que ha pasado un poco desapercibida con todo lo que nos está pasando últimamente, pero el fin de semana o el viernes en realidad, o jueves, el Tribunal de Transparencia que regula, digamos, otras entidades públicas del Estado, estableció que el presidente está obligado a difundir la lista de personas que han ido a Zarratea en todo el periodo en que tenía esas reuniones paralelas. Entonces, una sorpresa, por ejemplo, podría ser que mañana dé la lista, ¿no? Que no creo que suceda, pero en teoría está obligado a hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita como digo, lo que va a pasar es que estamos en este espacio de defensa, eventualmente del presidente, que pasa al 28, él dará sus argumentos y bueno, luego de esto el Pleno tendrá que votar. Parecería, y creo que muchos análisis coinciden con esto, que no tiene los 87 votos para declarar la vacancia, pero ahí me permito hacer una pequeña digresión. Creo que un poco el error que se tiene hace algún tiempo del Congreso es que se cree que la vacancia es un mecanismo de interpelación al presidente, es para que el presidente dé explicaciones en el Pleno, ¿no? Y eso no es así, ¿no? La interpelación es a los ministros, no al presidente. El presidente no tiene que dar explicaciones en el Pleno del Congreso. Y bueno, es un poco, creo, esto lo que está pendiente ahora y bueno, lo que ha avanzado hoy día con la admisión de pedido de vacancia, ¿no? De hecho, el presidente va a decir lo que él quiera, no va a responder preguntas cuando se presenta ante el Pleno para ver el tema de la vacancia. Ahora, el día de mañana efectivamente también se va a presentar y ahí se va a cortar mucho de la baraja de lo que puede ocurrir en las próximas semanas. César Azabache, bienvenido al vuelo, es un gusto contar con tu presencia. Quería consultarte lo mismo que le he preguntado a Ana Neira, que viene ahora a partir del planteamiento de la solicitud de vacancia contra Pedro Castillo, de la aprobación, digamos, de la moción. Mira, yo sería casi tan escéptico como Ana. En tanto no veamos una modificación en la correlación del Congreso, ya que esto se ha convertido en una simple cuestión de votos y no de contenidos, veo difícil que pasemos de una simple puesta en escena con una discusión, con discursos apocalípticos de un lado y del otro, pero sin ninguna solución positiva en términos institucionales. Hay que decir que lo peor que tiene la vacancia, y esto es lo que demostró el proceso de noviembre del 20, es su absoluta incapacidad para servir como espacio en el que se puedan generar liderazgos alternativos. Tampoco en este caso estamos llegando a esta discusión con ningún liderazgo alternativo propuesto para el reemplazo de la presidencia, ¿no? De hecho, al ser empleado como un mecanismo de control político, la vacancia ha degradado nuestra situación política y de hecho nos ha llevado al punto en el que estamos. César. Es cierto. De hecho, yo diría, Raúl, que más que usarlo como mecanismo de control político, lo estamos usando como vía de destitución de presidencias en situaciones no maduradas institucionalmente. Y eso es profundamente torpe. Insisto, lo demostró noviembre del 20. No creo que estemos a puertas de repetirlo, creo que es peor. Creo que estamos en el camino a la enorme depredación de la confianza y de la paciencia ciudadana, a multiplicar los discursos apocalípticos sin ningún final que tenga sentido institucional. Pero frente a esta especie de mecanismo de destrucción de nuestra institucionalidad, en la que parece haberse traducido la vacancia, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué posibilidad de desfogue jurídico existe? ¿El adelanto de elecciones? Porque eso no puede permanecer como está ahora. Y como está ahora, digamos, con esta decadencia, con esta permanente aparición de aspectos de corrupción, ¿hacia dónde se conduce el país? Algo tiene que cambiar. Sí, de hecho, voy contigo en esto. Yo tengo la impresión en el plano de los deseos que podríamos encontrar un punto de estabilidad con un adelanto general de elecciones
que nos permita tirar los dados otra vez. Temo, esto lo comentaba Diego García Sayán, por ejemplo, en su propia columna en La República, que al mismo tiempo adelantar las elecciones sin cambiar el sistema político es exponernos a más de lo mismo. Ahora, a esa desolación, Raúl, yo quiero agregar una variable, ¿no? Claro, los últimos 20 años, desde la transición de finales del gobierno de Fujimori, 22 ya, hemos vivido sintiendo que desde la sociedad civil y sobre todo el proceso de transparencia de la Comisión de la Verdad, de las primeras procuradurías, se podía tener un nivel de incidencia activa sobre los procesos políticos formales, ¿no? Eso es lo que ha desaparecido y probablemente toda esta frustración ciudadana que compartimos esté construida por esa sensación de ninguna incidencia. Pero quiero recordar, Raúl, que en los años 80 vivimos desde la sociedad que defendía los derechos civiles y políticos en una situación semejante de ninguna incidencia relativa. Y desde los 80 se pudo cultivar en ese espacio de refugio que fueron, por ejemplo, los movimientos de derechos humanos, luego los movimientos de mujeres, también esa eticidad con la que ahora se soportan procesos como la defensa de las víctimas de noviembre del 21, ¿verdad? Entonces, creo que en este instante lo más importante es reconstruir esos tejidos de resistencia, esos tejidos de refugio que se pueden ensamblar desde la Defensoría del Pueblo, desde el Poder Judicial, desde el propio Ministerio Público, si resuelve. Exacto. La Contraloría, ¿no? La Contraloría, por ejemplo. Sí, Ana, ¿cómo ves tú este proceso? ¿Qué alternativas nos quedan? Sí, y quiero añadir, si me sí, permite, perdón, quisiera sí. añadir un elemento adicional a ese debate, que es que en estos momentos en nuestra conversación pública, vacancia es equivalente a nuevas elecciones para algunos presidenciales, para otros generales. Pero todo el mundo se está olvidando que hay una vicepresidenta. Sí, ¿Cómo ves bueno, esto? yo coincido con mucha de la lectura que hacía César en el sentido de que creo que se ha instalado en la mentalidad popular, como tú también dices, esta idea de que tenemos que llegar hacia las elecciones necesariamente. Lo que me preocupa también es que llegar a estas elecciones con las reglas actuales probablemente es un resultado muy parecido al que tenemos. Coincido plenamente y por eso recordemos que cuando tuvimos este debate en la época del 2000 con Fujimori, ¿no es cierto? Esto implicó un debate también de cambio de reglas. La primera regla que se cambió fue que no hubiera reelección inmediata presidencial, claro, en ese contexto porque estábamos en una elección presidencial. Pero de repente aquí parte de nuestra, digamos, de nuestro proceso a llegar a esto tendría que ser pensar, ok, nuevas elecciones de todos para darle legitimidad, pero además cambiemos algunas cosas, ¿no? Cambiemos, por ejemplo, no se me ocurría un poco pensando sobre esto, deben los partidos que tenemos hoy, seguir siendo quienes tienen el monopolio de la presentación de candidaturas en un contexto de una elección en la que nadie tiene legitimidad, debemos seguir pensando de que tiene que haber esas únicas personas o esas únicas organizaciones como quienes deben decidir quiénes definen la oferta electoral. O sea, creo que tenemos que comenzar a pensar un poco más en esto ahora con la vicepresidenta. Sí, bueno, yo creo que lamentablemente ella también ha hecho su rol un poquito invisible, ¿no? Lo cual es preocupante, se siente muy alineada al gobierno. Yo creo que en algún punto algunos pensamos que ella podía ser una persona que pudiera ayudar en un momento transicional en caso de surgir, pero parece una persona en realidad muy alineada a la política del presidente, no le veo un perfil como diferenciado, parece estar más preocupada en su ministerio y hay que darnos cuenta, aun cuando ha pasado un poco desapercibido. Pero constitucionalmente le corresponde, ¿no? Asumir. Claramente, según el artículo 115, pero lo que quiero decir es, esto ya tiene dos planos, ¿no? Hay un plano constitucional, obviamente, que está en el artículo 115, pero también hay un plano que tiene que ver con la legitimidad de quien asume. Sí. Si no, el señor Merino probablemente hubiera seguido siendo presidente por más tiempo porque en teoría estaba dentro de la secuencia, ¿no? Y como decía César, yo creo que hay un problema de liderazgos, ¿no? Ella no ha afianzado un liderazgo en el cual creo que la gente sienta que ella es una solución. Producto de esto, primero 74%, luego tal vez un poquito más en la encuesta de IEP, mucha gente lo que quiere, lo que piensa directamente es que haya nuevas elecciones, ¿no? Es verdad, muchas veces hay un divorcio entre la ley y la realidad, pero también muchas veces hay un divorcio entre la realidad real, por llamarlo de alguna manera, y la realidad parlamentaria. ¿Por qué lo planteo? Porque efectivamente necesitamos una renovación de las reglas del juego, pero al
hacer esta solicitud, al mismo tiempo le estamos pidiendo al Congreso que legisle en contra de sus intereses. ¿Cómo rompemos esta especie de nudo gordiano, César? Bueno, no sería la primera vez que el Congreso elige o decide en contra de sus intereses, ¿no? Pero ahí necesitamos justamente lo que estás diciendo, que es la presión desde fuera del Congreso, cosa que no está ocurriendo. Exactamente. De hecho, Sagasti no fue elegido por las preferencias del Congreso. Sagasti fue resultado de la precipitación que provocó la forma en que el Congreso administró la vacancia como mecanismo de institución de un Vizcarra que podía merecerlo o no. Esa es otra discusión en el 20, ¿no? El Congreso del 2000 también legisló en contra de sí mismo cuando aceptó adelantar las elecciones en el marco de las cuales se produjo la transición del año 2001, de modo que no sería la primera vez. El problema que ahora estamos teniendo es que este Congreso, creo, ha llegado al punto más ácido de distancia con el significado de la representación. Y hay que decir que este es producto de otro defecto del ciclo reciente, la eliminación de la reelección parlamentaria, desde mi punto de vista, un error del plebiscito o del referéndum del 19, ha provocado un contraestímulo perverso dentro del Parlamento. Este es un Parlamento formado por representantes que no tienen visión de 10 años. Ahí creo que hay una cuestión que resolver. Si lográramos por lo menos dejar sin efecto la prohibición de reelección, tal vez tendríamos una válvula que le permita a los congresistas reflejarse a sí mismos como sujetos activos, hombres o mujeres, de una carrera posible. Ahora son aves de depredación, ¿no? De depredación en corto plazo. Ahora, yo veo eso en términos, Ana, del propio Congreso, es decir, de la representación parlamentaria, pero de aquello que se entiende actualmente como oposición al gobierno de Pedro Castillo. Dentro y fuera del Congreso, probablemente la oposición es uno de los principales bastiones de estabilidad del gobierno de Pedro Castillo, porque, como dice César, ¿a quién representa la actual oposición? ¿A quién representa un señor como el congresista Montoya, que hoy día ha lanzado esta hipótesis, esta solicitud de que el presidente mañana no hable de vacancia? ¿A quién representa una oposición que ha presentado esta moción de vacancia, que tiene efectivamente razones de peso para un posible proceso de vacancia, pero tiene algunos bastante extravagantes, por no usar un adjetivo que me gusta, que usa César Azabache, tropicales? ¿A quién representa esta oposición que convoca una marcha diciendo que solo marcha consigo misma? Es decir, que los demás peruanos no están llamados a manifestarse en contra del gobierno de Castillo. Ana. Sí, yo creo que todo comenzó un poquito para hacer recuento de dónde venimos con todo el tema del fraude, ¿no? Yo creo que esto marcó una especie de parteaguas y claro, definitivamente quienes pueden hacer, yo creo que cada vez más gente se acumula, muchas personas que pueden decir, mire, este gobierno no puede continuar, pero claro, yo creo que a muchos nos parece un poco difícil poder conversar con personas que siguen hablando de un fraude electoral con el cual no hubo ninguna prueba. Convocan una marcha y dicen, yo no marcho con caviares. Claro, que además hay no que se decirlo entiende. ya. Bueno, y además, no sé, creo que había un tuit del ministro ayer que decía que Panorama era caviar, ¿no? Entonces el concepto claramente está bastante Cualquier caviar. excedido, por decirlo menos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, digamos, esto evidentemente ha dificultado la posibilidad de llegar a ciertos consensos y yo coincido con que no tenemos en este momento liderazgos individuales, pero tampoco liderazgos de sociedad civil. No solo instituciones como la Defensoría, como el Poder Judicial, por supuesto que son muy importantes en esta tarea, en este debate, pero incluso instituciones que puedan ser desde la ciudadanía quienes promuevan, por ejemplo, lo que en algún momento se trabajó con el avance de la reforma política que hoy está retrocediendo más bien, ¿no? O sí, toda la reforma educativa, o así todo lo que estamos lamentablemente viendo retroceder. Entonces creo que el problema en este momento, y lo veía a propósito de lo que pasaba en Chile la semana pasada, ¿no? De la toma de mando, esta esperanza que tienen los chilenos con su nuevo gobierno, es algo que yo siento que aquí lamentablemente cada vez tenemos menos, ¿no? Perdemos esta visión, esta ilusión respecto a lo bueno que puede pasar en el país en términos de la política, y creo que lo que va a tocar, ¿no es cierto?, desde diferentes espacios es que quienes promovemos una salida democrática busquemos espacios de ciudadanía frente a esto, ¿no? Porque ya no puede ser solo el Congreso o solo el gobierno el que promueve estas cuestiones. Creo que nuestro rol va a tener que ser casi cuidar las pocas políticas públicas que se van construyendo para que tengan sostenibilidad las buenas y para que las malas sean inmediatamente sacadas del espacio público, ¿no? Y esto va a ser una tarea, lamentablemente, o para bien o para mal, que vamos a tener que hacerlo constantemente.
y encontrar una salida frente a todo lo que está sucediendo. ¿Cómo lo ves tú, César? A ver, yo voy a pasar de tropical a contrafactual. Tengo la impresión que, claro, hay todo esto que Ana acaba de decir, la necesidad de afincarnos en espacios de resistencia institucional, pero también creo de hacernos cargo de la enorme dificultad que tenemos para leer esta realidad actual, ¿no? En la que el discurso se divorció de la maniobra práctica y entonces tenemos en el plano de los hechos un sector institucionalista más o menos escaso y básicamente concentrado en Lima, y en el resto del país un montón de modos de ser emergente que combinan desde las economías honestas de sobrevivencia y pequeña acumulación en un extremo hasta las economías más que informales, abiertamente legales de la explotación minera, los madereros, los traficantes de especies y de personas y demás, ¿no? En esa pléyade, el plano del discurso está totalmente escindido, ¿no? Y ahora tenemos clientelismos de derecha, clientelismos de izquierda y algunos pocos institucionalismos al medio. Entonces, en buena parte también creo que hay que ser consciente que una parte de nuestra frustración colectiva consiste en haber perdido totalmente el control sobre la lectura del entorno. Yo creo que es simple para quienes vamos y venimos de provincias, ahora yo también lo estoy haciendo, notar que salir de Lima es encontrarse con una realidad de personas, hombres y mujeres, que despiertan intentando sobrevivir. Y para quienes lo que ocurre aquí en Lima, nuestras ansiedades institucionales son poco menos que la entretenida lectura de una revista de variedades que no afecta sus vidas cotidianas. Ese es el caldo de votación y de formación de espacios colectivos en el que o logramos imprimir una dimensión pública o perdemos. Y ese Pero ahí, también... César, no sé si es irnos mucho del debate, pero me parece fundamental lo que tú estás planteando, porque ese es el votante de Castillo, el que tenía esperanza en el cambio representado por Pedro Castillo. Una esperanza que se ha visto traicionada. Este es un gobierno que no gestiona, es un gobierno que sobrevive, básicamente. ¿Qué puede ocurrir después de esto? Es exacto. Por eso el problema ahora creo que se empieza a aclarar si empezamos a entender que este pacto de silencio y de mucho ruido a la vez entre el Congreso y el Ejecutivo funciona como una suerte de standstill, de quédense todos quietos hasta que las elecciones regionales y locales marquen una nueva correlación. Y ahí es donde creo que hay que trabajar, y ahí es donde no estamos trabajando. Tampoco quienes apostamos por salidas institucionales, ¿no? De acuerdo. Quería plantearles una pregunta incómoda a los dos que son abogados. Si recibieran esta tarde una llamada telefónica del despacho presidencial y fuese Pedro Castillo que los convoca para defenderlo el 28, ¿cómo plantearían la defensa de Castillo, Ana? Bueno, yo de plano no aceptaría, claramente, yo ya viví de cerca una Sí, vacancia, es verdad. y no, además yo no fui la abogada defensora, pero honestamente yo no me acercaría nunca más a ninguna vacancia desde ese plano. Supongo que participaste, digamos, en la construcción del argumentario a favor del presidente. En realidad no, eso se asumió directamente por la defensa del presidente, ¿no? Y lo que yo sí hice fue decir que a mí personalmente me parecía que la interpretación de la causal de vacancia era muy extensiva, ¿no? Pero digamos, sobre si es que hubiera que defender, yo creo, y esto ya es una cuestión más como en general, creo que una vacancia hay que defenderla desde dos planos, ¿no? Obviamente, primero, desde una perspectiva más general sobre la idea de la propia vacancia, cómo funciona, en términos incluso históricos, o cómo interpretarla en términos más acotados y no tan extensos. Pero luego creo que también hay que contestar a los argumentos que se plantean dentro del pedido, ¿no? Porque claro, finalmente estas respuestas son respuestas también a la gente, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, el cuestionamiento es la lista de personas que fueron a Zarratea, yo creo que es, no de repente no dar la lista, pero sí decir, oye, pero mañana voy a publicar, ahora en este momento estoy haciendo un tweet publicando la lista, no sé, son también gestos, no solo pensando en quien te escucha directamente, que es el Congreso, sino en quienes te escuchan indirectamente, que es la ciudadanía. Esto, por supuesto, pensando que la gente escuche el discurso presidencial, probablemente escucharán el rebote de los medios de comunicación con los bits más importantes, ¿no? Pero creo que esto tal vez, me parece que hay que tratar de lograr un mix, ¿no? Por ejemplo, recordemos el discurso de Alberto Borea, que es un excelente constitucionalista, por supuesto, bueno, muy, muy histórico,
pero yo siento que ese discurso, por ejemplo, de repente no fue muy cercano para la gente. Tal vez muy poca gente entendió ese discurso. Nosotros que somos abogados tal vez sí, pero probablemente otras personas no. Entonces yo creo que intentar ese mix entre uno y otro lado me parece que es importante, ¿no? Esa sería un poco mi recomendación más general sobre este pedido de vacancia, ¿no? Tú, César, En ¿qué serio, dirías a eso? de verdad, te contesto. A ver, ¿Cuántos serían tus honorarios y por qué tampoco? ¿estás seguro que quieres mi respuesta? Mira, yo en realidad no contestaría una llamada de ese tipo. Además, creo que tengo todos los teléfonos grabados para que sea autoexpulsión. Pero O sí te puedo decir qué autodestrucción, piensan. sí. Sí, hasta mi celular se destruye solo, se tira a la mesa. Pero sí te puedo decir qué le han dicho, porque la tengo clarísima. Y digamos, no me tienen que soplar eso es como ver un partido de ajedrez. Digamos, cuando juegan niños, tú sabes cómo se mueven. Alguien ha dicho, no renuncies porque Kuczynski renunció y mira ahora cómo están. ¿De acuerdo? De modo que el consejo que le han dado es que igual que Kuczynski en la primera vacancia, limite esto a una simple cuestión de votos. Alguien probablemente con inteligencia podría haber dicho que solo en votos esto no se contiene, y alguien puede haber respondido, pero si renuncias terminas como Kuczynski. Y sí, renuncie o no renuncie, va a terminar sobre como Kuczynski, ¿verdad? Porque las maniobras defensivas de este tipo se desgastan en el tiempo. Lo que pasa es que para notarlo hay que tener visión de futuro. Y ¿Te creo que si refieres a las algo maniobras defensivas tipo cuoteo tipo cuoteo, y tipo repartición de obras? cooptación, ¿no? Sí. Tipo afirmación de posicionamientos vinculados en razones clientelares, esas se agotan y al final del día estallan. Pero para notar que estallan, hay que tener visión de futuro. Y si algo no tienen los personajes de esta historia, ambos, Parlamento y Ejecutivo, es visión de futuro. ¿Pero qué harías entonces? Yo quería, no, te lo acabo de decir, mi teléfono se acaba de suicidar por si acaso. No hay manera. Eso ya no es, ni siquiera llega a bananero una llamada de ese tipo, ¿no? Bueno, de todas formas, esta posibilidad de argumentar en contra de la vacancia se restringe, como están las cosas actualmente, al perverso conteo de votos. 76 votos se han sumado a la admisión de la moción, que son muchos más de los que se esperaba, pero menos de los que se necesita para la aprobación de la vacancia. Casi parece una jugada aritmética del Congreso para contentar a todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, pero agrega una variable digamos, que juega en contra de quien sea que en el Congreso quiera realmente vacar en ese formato intempestivo, sin ningún componente institucional. Y es que lanzaron el proceso constitucional por traición a la patria sobre bases Sí. que, aunque a mí no me gustan en absoluto el gobierno, tengo que decir por honestidad académica, son absolutamente ilegales. ¿Te refieres a la declaración sobre el Sobre lo de referéndum para el Calema. mar a Bolivia? Sí, claro, pero es que ni siquiera fue el referéndum para mar en Bolivia. No Déjame solamente recordar fue una eso. declaración, claro. Tampoco fue una declaración. En el evento del 18, y esto está en internet, en el evento del 18 al que asistió Castillo, uno de los organizadores boliviano lanzó una arenga para que el pueblo unido de América Latina respalde la campaña por la recuperación, dijo él, de nuestro mar. El mar de Bolivia está en Antofagasta, Chile, no está en Perú. Sí, O sea, ni de acuerdo, siquiera se trata de la costa del Perú, se trata de la costa de Chile. Y sobre eso han hecho un caso de traición a la patria. Por de Dios. acuerdo. Ana, un dato añadido a este que me parece importante, al de los 76 votos, es la coherencia entre quienes han votado para admitir la moción, y no tengo los nombres ahora identificados, pero por número suma, y quienes aprobaron, le dieron la investidura al gabinete ministerial. Es decir, hay personas que le han dado la investidura al gabinete ministerial y que lo han votado a favor de la moción de vacancia, algo que es absolutamente disparatado, ¿no? ¿Cómo ves tú todo este aspecto numérico? Sí, es curioso. Yo debo confesar que pensé que tal vez no llegaban a la admisión de la vacancia, sobre todo por este intento del Ejecutivo, del presidente, de ir primero a presentarlo. Veía hace un ratito un poco la composición de la votación y efectivamente 76 votos es una cantidad relativamente alta. Igual yo coincido que no veo posibilidad de que esto proceda ya en términos de declaratoria de vacancia. Pero, por ejemplo, siempre miremos, yo siempre creo que hay que mirar a Acción Popular y Alianza para el Progreso, ¿no? Que son estos Sí. partidos que yo no calificaría como de centro, sino como partidos, yo lo calificaría como móviles, ¿no? Con estas pequeñas alianzas precarias que duran 2 días y luego vuelven a cambiar sus ideas, ¿no? Yo creo que Acción Popular necesitaba también un poco, hay que pensarlo,
voy a ser muy coloquial con esto, pero limpiar un poco la cara, ¿no? Respecto de todo ese tema de los niños y este supuesto favorecimiento que les han dado, y miren que ellos están votando a favor, en este caso, de admitir, ¿no? Alianza para el Progreso había adelantado eventualmente que lo iba a hacer. Ahora, yo percibo, no sé si ustedes coincidirán con esta visión, que se están midiendo mucho el efecto final, ¿no? O sea, hago mi votación dando una especie de efecto simbólico, pero al final no quiero que esto pase, ¿no? Pasó claro. También en el otorgamiento de confianza, o sea, mido, ¿no es cierto? Y veo, ya, entonces sí la voy a dar, pero igual entonces me abstengo porque así hago mi statement político de que estoy en contra, ¿no? Están un poco jugando, parece, a eso. Eso, claro, como dicen, ¿no? Finalmente genera mucho ruido, pero yo creo que también la gente se siente al final un poco burlada, ¿no? Porque, a ver, el que quiere vacar al presidente dirá, pues a mí qué me sirven que tenga 76 votos para admitir si no consiguen los 87 para la vacancia. Y el que no lo quiere vacar dice, ¿para qué lo hacen ir nuevamente a hacer explicación? Entonces no creo que este intento de estar bien con Dios y con el diablo les resulte necesariamente tan positivo como están buscando que sea para ellos. No sé, algún pensamiento final, algún razonamiento final que quieran plantear. Nos ha vencido el tiempo, César. Sí, no, yo solo me quedo con la idea de estar atentos con las elecciones regionales y locales, ¿no? Bueno fuera que el proceso electoral interior del país tuviera un aliento de cambio, pero temo que si no ponemos atención a eso, también las elecciones regionales y municipales van a tener perfil clientelar y lo único que van a hacer es reproducir este esquema. O peor, el esquema regional que tenemos, que es un esquema de gobernadores regionales. De varias maneras, este Congreso, desde el Congreso anterior, es el reflejo de la Asamblea de Gobernadores Regionales, ¿no? O sea, de varias maneras, esa es la dinámica que ha predominado y probablemente ese es el principal enemigo político, ¿no? El predominio del clientelismo. De acuerdo. Ana. Sí, tal vez solo cerrando esa idea también preocupa, por ejemplo, que las reglas de la elección regional se estén cambiando para peor, ¿no? Los partidos tienen ahora menos obligación de presentar candidaturas a nivel nacional, parece que la paridad de la alternancia no va a funcionar igual, entonces creo que en el fondo, dándose cuenta de la importancia de esta elección, más bien se están flexibilizando los requisitos y creo que los resultados pueden ser complicados, así que evidentemente tenemos que estar alertas con quienes postulen, incluso en Lima, ¿no? Que aparentemente hay una posibilidad de una candidatura más de derecha, más radical, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que no te podemos perder de vista y creo que también nos va a tocar, como digo, quienes buscamos una ley institucional, de ayudar, construir, escribir, no sé, generar corriente de opinión en lo que podamos, siendo conscientes de lo que decía César, que para mucha gente esto todavía no es una prioridad, pero sí creo que tenemos que irlo construyendo para que cuando haya que implementarlo no nos agarre tan, digamos, tan poco preparados y luego la salida sea más bien pues una patada al tablero y no una salida desde la Constitución y desde un marco más institucional. De acuerdo, Ana Neira. César Azabache, muchísimas gracias por su participación en Al Vuelo. Es un gusto. Encantado, cuídense. Gracias, hasta luego. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde en Al Vuelo. Permiso. Vaya, esta es la entrevista tenemos hoy. Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tu sueño. Yachai.lat, tu tienda online hoy.